Saludo con gusto al senador Noé Castañón, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Guillermo. Un saludo a todo el auditorio y gracias por la oportunidad nuevamente de platicar con el Financiero TV. López Obrador anunció que hoy o a más tardar mañana publicará el decreto de las reformas legales que conforman lo que se conoce como el Plan B de la reforma electoral. Con eso no solo habrán terminado los tiempos legislativos, sino también la actuación del Ejecutivo respecto a la reforma y vendrán los tiempos judiciales. ¿Qué sigue después de esto, senador? Parece que se aproxima una ola de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues efectivamente lo que sigue es que se concrete este anuncio de publicación que ya está siendo bastante esperado por tanto las partes afectadas del propio INE como los grupos parlamentarios del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, los propios partidos políticos y todos los que se ven afectados con este Plan B. Recordemos, un Plan B que se dice B porque no tenía el gobierno en la propuesta que hicieron los votos necesarios para hacer una reforma constitucional y optaron por una reforma a leyes secundarias en aspectos que todos los que intervenimos y señalamos en la discusión hemos detectado bastantes inconstitucionalidades y esa es la defensa jurídica que vamos a plantear ante la Suprema Corte. Las inconstitucionalidades de esta reforma, surgida de manera parcial, sin un consenso con las fuerzas políticas y participantes y hay partes afectadas de la misma, y que ahora tendrá que desarrollarse en los tribunales, específicamente en los tribunales federales y en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador Noé Castañón, ¿qué posibilidades ves de que la Corte declare inconstitucional el Plan B en tiempo suficiente para evitar que afecte la elección presidencial del 24? Pues precisamente era un tema que se ha estado discutiendo mucho por parte de la sociedad civil sobre la viabilidad de las impugnaciones, tanto dependiendo de la publicación del decreto como de la facultad que tiene la Corte para resolverla antes del inicio del periodo electoral, como tú bien precisas, se da en este mismo año 2023 y que se veía afectado por la propia reforma en su inicio, y había la duda si empezaba en junio o se prorrogaba más allá de junio. Pues yo veo, concretamente a tu pregunta, veo muchas posibilidades por la trascendencia que conlleva esta aprobación de este paquete de reformas electorales, pero además veo también muy buena óptica por parte de la propia Suprema Corte con los mecanismos que tiene a mano para incluso suspender la aplicación de la reforma, como ya lo hizo con la ley de propaganda gubernamental que fue publicada en diciembre y que desde el Senado de la República, el bloque de contención, el 33% de los integrantes impugnamos y que hoy se encuentra ya suspendida en su aplicación precisamente para los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, y auguramos un procedimiento muy similar en esta impugnación, en la acción de inconstitucionalidad que estaremos presentando, nada más esté publicada, porque no podemos impugnar sin estar publicada, pero estaremos presentando desde el Senado de la República y en el caso particular del Movimiento Ciudadano, anunciaría yo que también estamos ya listos para presentar la controversia pertinente a efecto de contravenir esta violación constitucional. Todo indica que la Corte podría seguir el camino que refieres, de aplicar una acción suspensiva de la reforma hasta en tanto se analiza y se resuelve de fondo. Pero te pregunto, senador Noé Castañón, ¿cuál sería el escenario en caso de que el Plan B entre en vigor y aplique para la elección del próximo año? Bueno, sería un escenario que a mi forma de ver sería catastrófico, ir a una elección que ha sido tan cuestionada con unas reglas por todos citadas como inconstitucionales. Creo que en la misma reforma
la vulneración que se hace a las instituciones electorales en su conformación, al INE precisamente en su conformación, atenta contra cualquier desarrollo democrático y por ende estamos muy preocupados de que la Corte no se pronunciará en tiempo. Aunque también debo de precisar algo, Guillermo, y que nos quede a todos muy claros. Se vaticina que sea una reforma ampliamente impugnada, incluso por la violación de derechos laborales que se da al interior del propio INE, y eso da pauta a poder tener medidas suspensionales que lograran la no aplicación de la misma en el tiempo que marca la ley y que quedara vigente la actual legislación, como debió haber sido, para el proceso 2024, dando mayor certeza. No solamente porque muchos han hablado de la cantidad de votos necesarios para inaplicar esta reforma que sea considerada inconstitucional en alguna de las acciones de inconstitucionalidad, y ahí cabría la posibilidad de que no se contaran con la mayoría calificada de votos de los ministros de la Corte, los 8 votos, pero yo confío que será una decisión colegiada y unánime de la inconstitucionalidad en las acciones de inconstitucionalidad, pero que también tendrá controversias constitucionales que no están sujetas a esa mayoría calificada y también tendrá esa amplia posibilidad de impugnación vía amparos, amparos colectivos, amparos individuales, que también buscarán inaplicar la reforma y que por efectos de los mismos pudiéramos llegar con certeza a una elección con reglas ya aprobadas y consensuadas resultantes de una gran reforma electoral como fue la que está vigente al día de hoy, y no con reglas parciales y tachadas, ya tan tachadas de inconstitucionalidad como las que se están incluyendo en este Plan B. Ante las masivas concentraciones del pasado domingo en defensa de la democracia y la posición presidencial de no ceder un milímetro a quienes no piensan como él, ¿cómo imaginas el futuro político de México en estos próximos meses que serán tensos e intensos antes de las elecciones en Coahuila y el Estado de México y la inminente elección presidencial cuya organización inicia este año? Sin duda, ya desde un punto de vista político, no es lo deseable para ningún país, para ningún estado, entrar en un conflicto de polarización como el que ha trazado el presidente desde Palacio Nacional, desde el que él encumbra cada mañana en sus púlpitos mañaneros, y será un año complejo, complicado, en el que buscaremos las fuerzas políticas de oposición al régimen actual, sí una amigable composición, poder llegar a un escenario electoral de renovación y restablecimiento de la cohesión social que tanto hemos perdido, pero de aquí a allá se antoja complejo y complicado. Senador Noé Castañón, quiero pedirte tu opinión sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, que volvió a cobrar importancia en la opinión pública ante la suspensión definitiva que recibió de una juez frente al proceso que enfrenta ante la Universidad Nacional Autónoma de México por el plagio de su tesis de licenciatura. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este asunto? Mira, yo siempre soy un hombre de formación jurídica, abogado, y siempre he sido muy respetuoso de las instituciones jurisdiccionales. Creo que en el caso de la ministra es un asunto que se encuentra sub iudice, es decir, está en un proceso jurídico judicial y que a mí, en respeto a esa misma autonomía jurisdiccional que tiene el juzgado de distrito en donde se está ventilando, las determinaciones que están tomándose ahí, me impiden pues expresarme de fondo en el debido respeto que merece cualquier procedimiento jurisdiccional. No quisiera yo poner antecedentes de lo que pudiera ser una resolución que en libertad de jurisdicción tomaran los tribunales, y hasta entonces me gustaría reservarme las opiniones para ese caso. Senador Noé Castañón, gracias por estar presente en el programa, a la espera de que se publique
la tan venida y traída reforma electoral contenida en el Plan B. Gracias. Te lo agradezco mucho, Guillermo, y siempre es un gusto la oportunidad que das de platicar contigo. Hasta pronto.